y con tu audiencia. Bueno, me parece muy interesante, haciendo un poquito una introducción al tema de las adicciones. Bueno, acá básicamente, si bien el abanico de adicciones es inmenso, la charla se presenta como abuso de alcohol y drogadependencia, lo que van a presentar mañana. Sí, bueno, es el tema al que específicamente me dedico desde hace muchos años. He tenido la posibilidad de formarme acá y afuera en esta cuestión y también de ejercer cargos públicos en dos provincias argentinas relacionadas con la política de prevención. En la provincia de Buenos Aires, antes de ser ministro, fui secretario de prevención, y después en la provincia de Chubut, en armado de una agencia como la que hoy tiene Río Negro y que tiene mucha familiaridad con aquella que arrancamos en la vecina provincia de Chubut. Claudio, el tema de la adicción, digo, es difícil de tratar porque primero nadie se reconoce adicto hasta que lo hace. Digamos que a lo mejor alguien lo transita durante toda la vida. Digamos, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se invita a la gente desde tu experiencia para que la gente se anime a ir y a escuchar y ver por lo menos la posibilidad de, en uno mismo o en algún familiar cercano, el tema de esta problemática de las adicciones? Bueno, lo que vos decís, Sergio, es uno de los grandes obstáculos que hay con relación a la recuperación, que es la percepción tardía de que la persona que tiene una adicción a cualquier droga legal o ilegal, sea fármacos, alcohol o drogas por ahora ilegales, tarda demasiado tiempo y le pasan demasiadas cosas negativas antes de pedir ayuda o antes de percibir que ya no la puede manejar como cree durante buena parte de su enfermedad que sucede. Ese es uno de los grandes obstáculos. Por eso mi foco desde siempre ha sido la prevención. Esta es una enfermedad que creo que debemos evitar que se instale, y existe el mecanismo para hacerlo, tanto desde lo que vamos a hablar mañana, que son desde lo comunitario, como dentro del seno familiar, es decir, la advertencia precoz de que el problema puede suceder, la advertencia, la alerta temprana de que puede suceder, y también de crear condiciones, factores de protección dentro de la familia y dentro de una comunidad. Esto sí se puede hacer. Lamentablemente la Argentina no lo está haciendo, por eso tenemos uno de los índices de crecimiento de consumo más grandes del mundo desde hace 10 años. Y también vamos a bajar varios mitos, ¿no?, sobre esta cuestión, que parece que este es un problema que no tiene solución en el mundo, y demás, vamos a decir, clichés muy instalados y que no son ciertos. Argentina ha crecido el 130% hasta que dejó de medirlo, mientras en el mundo creció el 16%. O sea, hay una diferencia enorme. El crecimiento en Argentina es 10 veces más al promedio mundial en la última década. Entonces, Claudio, el crecimiento en relación, digamos, con cuál de las adicciones o se toma todo junto, digamos, a nivel adicción? no, yo en particular tengo mis reparos en meter dentro del mismo esquema las políticas y las intervenciones sobre adicciones que podríamos llamar, digamos, la repetición compulsiva al juego, al trabajo, a otras cosas como adicciones, y en este caso nosotros preferimos llamarlo drogadependencia, es decir, la dependencia a una mercancía determinada, que es un objeto químico, físico, que tiene absolutamente otra lógica distinta, muy distinta, tanto en la clínica como en la política o en los programas de prevención, a la de las demás adicciones. Así que para nosotros no es un término muy feliz el englobar todo esto como un trastorno de salud mental generalizado. Me parece que esta integración ha sido uno de los grandes errores de las decisiones que ha tomado Argentina con respecto al problema. Bueno, estoy conversando con Claudio Mate, es psicólogo, bueno, ha sido funcionario, tiene un montón de títulos, me decía, después también comentarme porque para saber desde dónde explicar, pero bueno, ha sido ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, como decía, tenés intervención en dos provincias, no en una. Actualmente sos asesor en el tema de adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación y de el gremio WOCRA.
Contame un poquito el tema de los títulos y todo eso para saber de dónde parte Bueno, tu charla, tu enseñanza. yo comencé con estos temas en la década del 90 en Francia. Yo me formé en el tema de prevención de adicciones a raíz de inicialmente una invitación que me habían hecho desde allá para trabajar sobre el tema HIV, una organización liderada por una médica que actualmente es premio Nobel, que se llama Barré Sinoussi. Ella me invita para participar de programas de HIV, y yo al poco tiempo de andar sobre este tema, como la población en la que más crecía el problema del SIDA en todo el mundo ya se había focalizado en consumidores de droga, especialmente parenterales, es decir, inyectables, empiezo a relacionarme con las políticas de prevención de ese tema en Francia, y le manifiesto directamente a François que me interesaba ese tema, y directamente me arma como una formación que me acerca a esta cuestión. Después, a principios de los 2000, ahí me convoca el gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacerme cargo de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones. Y allí comienzo a aplicar una política que había tenido que ver con lo que yo vi allá, más lo que obviamente impone la realidad local. Y bueno, la verdad que fue el único periodo en Argentina, y esto lo puede constatar cualquier persona, en la que se realizó una política en la que la droga no creció, bajó el 30% el consumo de alcohol en menores, y otros logros, digamos, que tuvieron mucho que ver con mi trayecto posterior y haber sido después designado ministro de Salud en esa provincia. Después, bueno, nada, me ibas a preguntar otra cosa. Sí, no, porque, digamos, con este tema de la droga, realmente, más allá de que uno maneja información y a veces se insensibiliza ante ciertos datos que, digamos, para mucha gente es la realidad, para nosotros son datos. Se leía que hubo 4 personas muertas en Rosario, en distintas acciones delictivas, tiroteos, ráfagas de ametralladora y cosas así. Uno desgraciadamente está viendo, Rosario es acá, bueno, 2000 y pico kilómetros, pero es nuestro país, es la Argentina, es la gente que inclusive tenemos conocidos o familiares en la cercanía, así que no es otro mundo. Todo esto creo que tiene, digamos, más allá de la adicción en sí, el negocio de la droga y bueno, lo que conlleva. ¿Se trata esto como un tema, digamos, en el marco? ¿Son ramas separadas? ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, lamentablemente en Argentina se ha separado esta cuestión. Es decir, nuestra respuesta al problema desde el año 2008-2009, Argentina ha decidido desdoblar artificialmente, realmente es un desdoblamiento absolutamente teórico y erróneo, el problema de la oferta y de la demanda. Sí es cierto que hay que intervenir, no puedes enviar a la gendarmería a tratar a los chicos que están consumiendo, ni enviar a un terapeuta a combatir el narcotráfico, eso es obvio. Pero desde el punto de vista del concepto, el problema es que lo dividimos desde el punto de vista del concepto, de la estrategia integral. Es decir, tenemos consumidores que consumen algo que nadie produce o nadie vende. Entonces, la mirada integral es la que está resolviendo este tema en todo el mundo, no una mirada parcial y casi reducida al individualismo más extremo de ser un problema de salud mental. Este es un problema mucho más complejo, que la política tiene que mirar integralmente y que tiene que responder a las dos cosas y entender las dos cosas. Hoy, por ejemplo, la droga que más ha crecido en la Argentina, mucho más que en el resto del mundo, es la marihuana. Y no se está viendo que hay una estrategia corporativa de una industria que busca liberar el mercado de la marihuana y que tiene que ver con el derrumbe de la percepción del riesgo con relación a esta droga. Entonces, si no ves eso, realmente terminás haciendo el guión, voluntario o involuntariamente, de un negocio multimillonario que es el que se viene. Es el reemplazo del negocio de las tabacaleras, va a ser el de la industria canábica, que ya está actuando en Argentina, con muchos de los elementos que actuaron las tabacaleras sobre la generación de nuestros padres. Están actuando igual sobre la generación de nuestros hijos, y nosotros, bueno, un poco en las charlas tratamos de advertir a la generación nuestra que esto está pasando con la generación que le sigue, y que nosotros muchas veces somos cómplices, ya porque ya muchos de nosotros ya somos padres, y no nos damos cuenta que está pasando lo mismo que pasó con nuestros padres y las tabacaleras. Entonces, esta acción, disculpame, te digo esto solamente, esta acción propagandística de captura corporativa de esta industria
creciente en el mundo, que ya factura 52.000 millones de dólares en Estados Unidos, en los 25 estados donde está liberada, y que ha desembarcado sobre nuestro país, guionando mucho de los discursos y muchas de las políticas y muchas de las comunicaciones que hay sobre el tema marihuana. La verdad que es interesante, digo, yo de este lado he hecho muchas entrevistas, no sé si favoreciendo o dándole curso a ciertos discursos que tienen que ver con la producción canábica, digamos, de medicamentosa, digamos, otras cuestiones que por ahí no tienen que ver con el consumo, sino también con la fibra y demás. Es difícil y veo que la falta de información, porque seguro que es diferente el consumir un cigarrillo de marihuana, un porro como se le llama, a consumir el aceite en gente que por ahí tiene enferma, o para ustedes lo mismo. No, es mucho más, digamos, es mucho más de fondo esto. Cualquier medicamento lo prescribe un médico, sí, lo producen, digamos, bajo trazabilidad perfectamente controlada, nadie se automedica, nadie cultiva su propio medicamento. Todo eso ha tenido muchos reparos, ninguna agencia internacional de medicamentos reconoce la categoría de medicamentos a la marihuana. Y en todo caso, para la audiencia, lo que sí se utiliza para paliar, no para curar, para paliar un conjunto de enfermedades, ¿sí?, como un uso compasivo, es una molécula, llamémosle así, de la planta, que es el CBD, aislado en condiciones de laboratorio y con seguimiento médico de la dosificación que se consume. La automedicación ha sido uno de los grandes problemas de la salud pública a lo largo de la historia. Las personas que se automedican o que ven empíricamente, bueno, tomé tanto, mejoró tanto el problema que yo tenía, etcétera. Todo eso no sucede normalmente. Esto sucede porque hay una industria que está buscando otro uso, que es el narcótico, que es donde está la pulpa del negocio, y para eso están buscando el relajamiento absoluto de todo lo que en cualquier medicamento se llaman efectos adversos, ¿sí? Esto parece que no existe en la marihuana, que no hay efectos adversos. Bueno, nosotros vamos a mostrar lo que ya sabe desde hace mucho tiempo la medicina con relación a la acción de los otros componentes de la planta sobre determinados receptores cerebrales, y cómo eso influye en un conjunto de reacciones que normalmente tenemos todas las personas. Yo no te quiero spoilear la charla, pero me parece interesante, porque a lo mejor hay gente que por ahí no puede ir, tener algunos tips por lo menos. Al principio de la charla decía, bueno, uno no se autopercibe como adicto hasta que entra en crisis, no sé si es así más o menos. Sí, incluso atraviesa las crisis sin asociar esas crisis al consumo. Claro, entonces, ¿cómo el entorno, que por decir, yo lo he visto y bueno, desde el lugar que estoy, por ahí me han venido con temas, qué puedo hacer con mi hijo, qué puedo hacer con tal persona para llevarlo, para el tema del alcohol, digamos, hay drogas que son sociales y drogas que son, no sé, no sociales, por así decir. Por ejemplo, el alcohol es una droga social y la cocaína es una droga que no es social, no sé si es la definición correcta. Sí, pesa mucho el estatus jurídico que tiene una y otra, es decir, al ser prohibida es como que se sale del casillero de lo social el clorhidrato de cocaína. Claro. Pero bueno, mirá, hay muchas cosas que hacer, tanto intrafamiliar como desde el punto de vista de cómo está preparada una comunidad frente a este problema, y que ya muchos países del mundo lo están haciendo, no tienen este nivel de problema que tenemos nosotros. Mira, voy a poner dos cosas que me parecen, para no irse al mundo y hacer corroboraciones muy lejanas. Nosotros le hemos venido ganando en Argentina como sociedad a una droga muy tiránica, muy adictiva, más adictiva incluso que la marihuana, que es adictiva, pero esta es mucho más, que es el tabaco. En el tabaco, nuestros hijos consumen, en términos generales, la mitad de lo que consumían nuestros padres, en términos epidemiológicos. Es decir, sí, se redujo a la mitad el consumo de tabaco en 20 años. ¿Qué hicimos? Justamente lo que la industria del cannabis no quiere que hagamos, es decir, informar, basados en la evidencia, sobre los efectos que produce el tabaco. Toda la generación de nuestros hijos tiene acabada información, al menos de que está asociado el consumo de tabaco con el cáncer
o con el mal aliento, ponele, con lo que fuera, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, no hay nada positivo en fumar tabaco para la generación que nos siguió. Contra lo que pensaba la generación anterior, la de nuestros padres, que era asociado al glamour, al éxito, al triunfo, incluso al deporte, e incluso a la salud. ¿Sí? Sí. Todo eso también lo vamos a mostrar, spoileando un poco, como vos decís, en la charla de mañana. Todo eso lo hizo la industria tabacalera. ¿Qué hicieron las políticas? Le prohibieron a la industria tabacalera penetrar en las cabezas de la gente con sus publicidades. Está prohibida la publicidad de tabaco en Argentina desde hace 20 y pico de años. Este fue un factor desencadenante de la baja de consumo. Entonces, nosotros podemos alertar, ya yendo a lo más, digamos, doméstico, podemos alertar a una familia de que esto está pasando y que esto se converse con los hijos que navegan por internet sobre todas las propagandas que la industria disfraza a través de influencers, comunicadores y supuestos expertos en el tema. Entonces, primero alertar, conversar de esto con nuestros hijos e informarnos nosotros como padres a través de publicaciones científicas o a través de las publicaciones que tienen sociedades médicas, no un médico suelto que probablemente esté cobrando en sus investigaciones de esta industria, como ha ocurrido con el tabaco, para decir lo que dice, o investigar por el lado que investiga. Esto no quiere decir que haya mala leche en los profesionales, que van por donde le da más rédito y probablemente lleguen a conclusiones que son ciertas, pero parciales. Que es como trabajó la industria del tabaco durante muchos años, con la posverdad. Entonces, estas cosas la familia tiene que saber y buscar la información, que es la otra clave de por qué dejaron de fumar nuestros hijos, la información más correcta, más basada en evidencia sobre efectos de la droga que le interesa revisar. Y después a otros temas que sí me los guardo para la charla de mañana, que ya tienen que ver con cómo se ha instalado determinada cultura de los usos farmacológicos de determinados productos como el alcohol. ¿Por qué ha sido eso? Uso farmacológico significa no usar la cerveza como un acompañante de las comidas, sino usarla como un fármaco para trastocar los estados de ánimo. Claro, sí. Sí, por ahí yo, yendo un poquito más allá, lo que trato de entender es cómo hace un familiar para que su hijo, esposo, hija, mujer, quien sea, asista o busque ayuda si uno percibe de que hay un índice, como decís vos, que deje de ser un acompañante de la comida y ya pasa a ser un factor de modificar las conductas. Mira, eso, digamos, que esa situación se instale, es decir, que ya empiece a tener problemas con el consumo de alcohol o de drogas, Sergio, tiene que ver con un proceso de ausencia de cosas que se encadenaron mucho antes de que el consumo se produzca, o sea, no. Pero sí es bueno desde el punto de vista de lo que uno puede revisar, es que haya tenido, entre otras cosas, de las que sí vamos a hablar mañana, una alerta temprana sobre el tema, sí, que advierta que esto está pasando, que no lo naturalice, toda esta labor psicológica de la industria ha hecho una enorme contribución a que naturalicemos, de las industrias, porque voy a incluir también la del alcohol, a que naturalicemos situaciones de alto riesgo para las personas y las comunidades. Entonces, lo que mínimamente puede aportar una charla, ninguna charla es sanadora de la situación de nadie, no hay magia en esto, pero por lo menos tener los elementos, las herramientas para que nosotros como padres podamos intervenir sobre reconocer tempranamente el problema, tener algunas estrategias de intervención cuando esto está sucediendo y no vivir en un clima donde somos todos codependientes de lo que le pasa a un integrante de la familia. Totalmente, sí. Sí, yo digo porque conozco casos y que plantean esto. ¿Cómo hago para llevarlo? Bueno, pueden ser, como decís vos, situaciones anteriores que llevan, pero cuando alguien interviene, conoce una pareja, por ejemplo, y la reconoce y quiere ayudar desde la buena fe, digamos, ¿cómo se hace para indicarle que hace falta una búsqueda de ayuda? Y si la ayuda es solamente en instituciones o los grupos de autoayuda, por ejemplo, que existen, no sé, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, son grupos válidos, lugares válidos para empezar al menos la recuperación. Sí, por supuesto que lo son. Y es un trabajo no menor
y no sencillo, el de la motivación, es decir, motivar a la persona que nosotros percibimos que ya se pasó, digamos, el límite de un consumo que podría ser más o menos manejable, que la verdad que mejor no empezar, pero digamos, motivar a la persona para que empiece a revisar lo que está haciendo y eventualmente iniciar un tratamiento, es un trabajo difícil. Como título genérico uno podría decir, primero, de base tiene que estar el afecto, tiene que estar, y la persona a la que le hablas tiene que percibir que vos sos quien lo va a ayudar, ¿no? Que no está juzgando, condenando o retando. Te estás hablando desde el afecto, desde el cuidado, desde tu preocupación, que percibas tu preocupación como entorno, de que vos sos de su entorno más cercano afectivamente, un hijo, una madre o un hermano o un amigo, que no dejas de ser su amigo por transmitirle tu preocupación. Había un dicho de Alfredo Moffat que es muy interesante. Para sacar a alguien del pozo, no puedes meterte dentro del pozo, lo tenés que sacar de afuera. Entonces, no acompañar, ¿sí?, el proceso de la adicción, digamos, sino mostrarte siempre desde afuera, pero no tan afuera que no perciba el afecto y el calor que da los sentimientos de ese cariño que vos sentís por la persona. O sea, manejar ese equilibrio entre las dos cosas, que lo estás haciendo siempre desde que te preocupa porque querés a esa persona, porque te interesa esa persona y porque es una persona que vos ves que está deteriorando su calidad de vida, sus condiciones de vida o sus vínculos, y que el tuyo no puede entrar dentro de ese deterioro y que sos esa mano tendida a rescatarlo, pero siempre desde la preocupación, desde no tolerarle lo que está haciendo. ¿Me explico? Es decir, sí. Que en el clima en el que se vive ese vínculo no sea el de la tolerancia a lo que le está pasando, pero que no sea la intolerancia a la persona. Claro, sí. Sí, y bueno, para terminar, y esto que un poco te decía de los grupos de autoayuda, porque hay una variedad, digamos, y he charlado con varios integrantes de distintos grupos, digamos, vos hacías una diferenciación entre lo que es la drogadependencia o alcohol dependencia y otro tipo de adicciones como son la ludopatía, el juego, la obesidad, y bueno, se me están escapando otras, bueno, el tema del sexo, del trabajo, que también se llaman adicciones, pero no sé, vos me decías que es diferente. ¿Cuál es la diferencia, digamos, a la hora de tratarse o de...? Mirá, la diferencia, por ejemplo, bulimia, anorexia, trastornos de la alimentación y demás, que son problemas, digamos, cada vez más presentes. La diferencia, que no es menor, es que acá hay una mercancía y un negocio involucrado, que está actuando sobre la manipulación de los comportamientos de las personas. Pero en el juego también, entonces, porque uno ve los casinos y eso... En el juego también, y mucho tiene que ver en este sentido la familiaridad con que vamos a decir, la fuerza, la potencia de la oferta tiene que ver también con el crecimiento de la enfermedad. Es decir, si no se regula la cantidad de lugares de juego, difícilmente se puede reducir el problema de las ludopatías. Eso desde el punto de vista genérico. Desde el punto de vista clínico, ya ahí podés encontrar más cercanía. Yo me refiero fundamentalmente al error de haber reducido esto en las políticas públicas, las adicciones a drogadependencia, a un problema de salud mental. ¿Sí? Acá no hay un problema de salud mental. Vamos a demostrar que hay una acción, ya te digo, comercial, que tiene mucho más que ver con la expansión o retracción de los niveles de consumo que cualquier factor clínico individual. Y que hay, por supuesto, un problema de vulnerabilidad. Pero el camino por el que se llega a la adicción al juego no es el mismo por el que se llega a la adicción a la cocaína o a otras drogas. Bien, Claudio, recordemos entonces esta charla, mañana sábado se lleva adelante, sos el único orador y si son más, y el horario y el lugar. No sé si tenés esos datos. Bueno, el horario es a las 11 de la mañana, se hace en el auditorio de UTGRA, es en la calle Yatasto, 940, si mal no recuerdo. Sí, para el bailochense, por ahí frente al cuartel de bomberos está. Ahí está, bueno, mucho más gráfico eso, entonces te agradezco. Por favor. Bueno. Y en cuanto a los disertantes, ¿solo sos vos o alguien más te acompaña? No, van a acompañar, pero no en calidad de discursos o mensajes,
personajes, pero van a acompañar, como vienen acompañando todas estas iniciativas, bueno, el secretario general de UOCRA local, que es Nicanor Espinosa, y también 2 legisladores nacionales rionegrinos que han trabajado en una ley directamente entendida en estos parámetros y conceptos que yo acabo de comentar con vos y con tu audiencia, que son Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, que van a acompañar simplemente como personas que, bueno, que vienen mostrando su adhesión a la necesidad urgente que tenemos de reformar políticas y reformar legislaciones, que es en el ámbito donde ellos hoy representan a la provincia. Bien, va a ser un placer entonces poder compartir el espacio. Espero que la concurrencia sea masiva, porque yo, aparte, digamos, yo soy un periodista que me gusta la calle y me gusta tratar de ver. Yo me paro a veces, digamos, he recorrido y sé lugares donde, y esto lo he dicho públicamente y se lo he dicho inclusive a autoridades, donde sé que venden drogas, donde todos sabemos que se venden drogas, porque lugares donde he visto filas, es decir, es literal lo que digo, de gente esperando para comprar drogas. Y digamos, y lo mismo en las puertas de los casinos, ver la gente como sale de los casinos, realmente me angustia verlo. Me imagino lo que debe ser salir con esas caras tristes. Nadie sale feliz del casino. Y sí. Bueno, personas que se han roto la vida con esa enfermedad, roto su vida. Sí. Esa es la definición. Así que bueno, te agradezco y va a ser un placer compartir mañana la charla. Bueno, te espero y gracias a vos por la difusión, y ojalá que sí, que sea un buen marco de concurrentes.